Bienvenidos a este tutorial en el que lo que vamos a hacer es aprender a crear una nube de palabras. Este concepto es muy interesante para poder organizar las palabras clave que se ponen en juego, por ejemplo, en un texto y de esta manera sintetizar en una representación gráfica la jerarquía entre las relaciones de los diferentes términos que son mencionados en un contenido original. Por ejemplo, dar cuenta de la apropiación de una lectura, representar de manera gráfica y sintética una idea o un conjunto de ideas o una serie de argumentos. Entonces, lo que vamos a usar hoy es la herramienta que se llama wordart.com, es una evolución de una herramienta anterior que se llamaba Tagio, que era bastante popular. Hay muchas herramientas para crear nubes de palabras, pero esta en particular tiene una cuestión interesante que es que nos permite editar cuáles son los términos que queremos poner específicamente en nuestra nube de palabras y jerarquizarlos. Hay otras herramientas que lo que hacen es trabajar más de manera automática con el texto, pero en este caso a mí me interesa que veamos cuáles son las posibilidades de poder elaborar la nube de palabras a medida, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es ingresar en la herramienta que es wordart.com y tenemos que tener un usuario. Si nosotros no tenemos todavía creado un usuario, vamos a ir a la opción Sign Up y lo podemos crear con nuestro correo electrónico, Facebook, Google o Twitter. Yo ya tengo una cuenta en WordArt, así que lo que voy a hacer es usar la opción Login y voy a ir con Login with Google. Así que ahí yo ya ingresé, ¿sí? Y voy a ir entonces a Create. Se va a cargar entonces qué es lo que queremos, qué es lo que vendría a ser el panel de control de nuestra nube de palabras. Entonces, fíjense cómo aparece de alguna manera ya una aproximación que en principio no tiene más información que estos tres términos. Entonces yo lo que voy a hacer es crear, acá ir agregando las palabras que quiero ir poniendo, ¿sí? Puedo ir a la opción Import, entonces podría yo copiar, por ejemplo, la información de un texto. ¿Sí? Podría ya directamente tenerlo copiado de otro texto, entonces voy a ir lo agrego acá y vamos a ir a Import Word, ¿sí? Me agregó todas las palabras y el tema es que, por ejemplo, aparecen palabras que probablemente yo no quiera utilizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las preposiciones las podría sacar o de repente, ¿sí? Los términos que no representan una palabra clave. Entonces, vamos a dejar, por ejemplo, texto, crear, nube, palabras y guardar, ¿sí? Otra cuestión que voy a poder acá editar es el tamaño que quiero que tengan. De repente nube me parece que es mucho más importante, entonces le vamos a poner 5. Crear también lo veo importante. Vamos a ponerle 3 en texto, ¿sí? Y entonces ahí es cuando vamos a poder también editar otras cuestiones como los colores de los distintos términos o las tipografías con las cuales queremos que aparezcan las palabras específicas. Bien, vamos a ver también que puedo editar la forma con la que quiero que se desplieguen las diferentes palabras. Hay distintas categorías e incluso yo podría llegar a subir una imagen propia. En este caso vamos a trabajar con alguna que ya esté armada, ¿sí? Y vamos a ponerle entonces, a ver si encontramos alguna nube. Bien, me gusta esta de acá. Vamos a usarla. Bueno, tengo algunas otras cuestiones para poder editar respecto a las fuentes. Vamos a usar esta que está seleccionada. Respecto a cómo se van a desplegar los distintos términos, podemos elegir que sean solamente horizontales, verticales o que haya
una mezcla. Vamos a poner entonces una mezcla. Esto todo tiene que tener que ver con lo que quiero representar. Bien. Ahora, habrán visto que a medida que yo fui modificando las cuestiones, no se va desplegando la vista previa. Entonces, lo que tengo que hacer para que eso suceda es tocar este botón y entonces va a crear, sí, una vista previa. Ahí yo puedo entonces ver si me está gustando cómo se va creando o si, por ejemplo, quiero cambiarle la tipografía o cualquier otro de los aspectos que fuimos viendo, se pueden ir cambiando. Fíjense como texto, habíamos visto en Words, acá como texto o nube, por ejemplo, tiene un tamaño superior a, en este caso, crear. ¿Sí? Entonces va jerarquizando cuáles son los conceptos. Bueno, esto lo puedo ir guardando porque recuerden que estoy logueado con mi cuenta, entonces si no terminé el trabajo lo puedo seguir después. Y finalmente, cuando yo lo quiero descargar, tengo varias opciones. Obviamente esta herramienta tiene algunas características que son pagas y que no están incluidas en el plan gratuito. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, descargarlo como 32 megapíxeles, me va a decir automáticamente que necesito comprar un plan superior. ¿Sí? Lo mismo sucede con 16 y lo mismo sucede con 4. Entonces, fíjense cómo también me dice lo mismo con las opciones que tienen que ver con las imágenes de vectores, que son las más prácticas para cuando uno quiere imprimir porque la podemos estirar de manera casi infinita y no se va a alterar el tamaño de la imagen, perdón, la calidad de la imagen. Entonces, la opción para descargarlo con imagen va a ser esta opción de Standard Quality y entonces lo vamos a poder descargar, ¿sí? Y abrirlo. Se ve bastante bien, es bastante grande, es decir que la opción gratuita también nos permite bastante. Por último, otra opción bastante interesante es cuando nosotros tenemos un blog. Fíjense cómo esto tiene una interacción con el usuario, ¿sí? Entonces, y esto está interesante porque no realmente uno poder navegar dentro de la nube de palabras y ver los conceptos, también es una cuestión que puede ser atractiva y que puede servir a esto de la representación de los conceptos y la jerarquización de las relaciones que se ponen en juego en las ideas que queremos expresar. Entonces, si nosotros quisiéramos compartir esto, por ejemplo, en un blog o en una página web, tendríamos que usar esta opción de código embebido HTML. Entonces vamos acá y este es el código que nosotros vamos a tener que copiar en nuestra página web o en nuestro blog para que se represente la nube de palabras con esas interacciones, ¿sí? en nuestro propio sitio. Este es el tutorial entonces para poder crear las nubes de palabras utilizando WordArt. Espero que les haya gustado y recuerden que después de finalizar la producción de la nube de palabras tienen que hacer Save Changes, ¿sí? Para que se pueda guardar y luego pueden accederlo desde esta opción a ver cuáles son las nubes que ya han creado.